Mis amados, esta prédica que el Señor nos ha dado en este día, esta impartición que el Señor nos ha regalado, tiene por nombre Jesús, Dios perdonador. Y entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús, Dios perdonador. Mis amados, nosotros como seres humanos que caminamos en esta tierra, conocemos a un Dios maravilloso, a un Dios extraordinario, a un Dios lleno de amor, inmenso amor y misericordia. Un Dios que no acorta su mano para bendecir, antes por el contrario la larga para dar mucho más de lo que nosotros pedimos o esperamos de Él. Amén. Bendito el Señor. Amén. Nuestro Dios. Tenemos un Dios, mis amados, que tuvo el deseo en su corazón, en su pensamiento, y que a través de su boca hizo todo esto. Lo que vemos, lo que somos, lo visible y lo invisible, que es mucho más grande. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que hablamos de poder, pero ese poder lo expresamos con palabras y de verdad que no alcanzamos nosotros a expresar con palabras la grandeza de su poder. Porque lo interpretamos solo por lo que vemos o hemos oído de Él. Nuestro Dios, mis amados, es un Dios extremadamente poderoso. Dios todopoderoso es. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Dios nuestro Señor hizo esta creación y puso aquí al hombre en la tierra, lo hizo Él, lo hizo para Él. De Él somos, de Él es toda la creación y a Él todos pertenecemos. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Y nuestro Dios hizo todo esto, ¿por qué? Por amor. Por amor a sí mismo, por amor a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Porque antes de que Él hiciera toda la creación, ya amaba su creación, desde antes de que su creación fuera. Y Él nos quiso dar todo esto. Todo lo que nos han palpado nuestras manos, hemos visto con nuestros ojos y podemos expresar con nuestros labios, Él lo hizo todo por amor. Así que no mentimos si decimos que la historia de la humanidad, mis amados, es una historia, una verdadera historia de amor. Donde Dios, mis amados, a nosotros se nos ha dado a conocer como el Dios amoroso, sí, y como el Dios que disciplina a sus hijos. Es mentira todo lo que se dice en estos tiempos, que Dios está castigando en estos tiempos y que los juicios de Dios se han desatado. Mire, mi amado, no se deje usted engañar. Amén. Porque cada quien recibe conforme a sus obras. Porque nuestro Dios, Él no se complace en el castigo de nadie. Y tenemos un tiempo, sí, para los juicios de Dios. Hay un tiempo para eso. Y estamos esperando que esos tiempos lleguen. Pero nosotros, mis amados, la Iglesia Santa del Señor no va a estar presente para cuando esos juicios lleguen. Porque estos juicios que van a venir, los va a traer Dios mismo y no van a participar las tinieblas en esos
juicios. Hoy en día vemos desastres, calamidades, tragedias, muertes, destrucción, pero esa no la provoca Dios. Aclaro esto, mis amados, para que no piensen que Dios, o no se dejen enredar por la malicia del diablo que quiere hacerle creer a los hombres que Dios es malo. Dios no es malo. Dios no es malo. Dios es extremadamente bueno. Tan bueno es que puso a su Hijo Jesucristo como propiciación al sacrificio por nosotros. ¿Sí? Todas las cosas que usted ve que pasan, las tragedias, los terremotos, los maremotos, los derrumbes, las inundaciones, esas no las provoca Dios. Porque Dios ama su creación. Esas las provoca el mismo hombre con su maldad. Provoca que las tinieblas se levanten y reclamen. Y reclamen en contra. Y reclamen la violación de lo que todas esas personas hacen en contra de las leyes de Dios. Y ellos ejecutan sus cosas. Pero como todo, mis amados, es decir, tiene que haber hombres, mujeres de Dios que se levanten a ponerle un freno a las obras de las tinieblas. Amén. Amén. Porque para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. A no dejarle hacer a las tinieblas lo que se les dé la gana, lo que ellos por derecho, ¿sí? Por derecho, ¿cómo? ¿Cuál derecho? Por el derecho que ellos tienen, dizque por el pecado. Entonces ellos hacen lo que ellos quieren y traen todas esas cosas. Esas no las pone Dios, pero Dios sí pone hombres y mujeres de Dios que le ponen un freno a las obras de las tinieblas. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Por eso la iglesia, mis amados, tiene que estar junta, la iglesia tiene que estar unida, porque el día que no esté la iglesia, créanlo, mis amados, aquí no queda en esta tierra ni piedra sobre piedra. Va a venir destrucción. Ya los juicios, esos juicios que sí van a representar la ira de nuestro Dios, sí se van a venir. Y cada quien va a recibir conforme a sus obras. Bendito el Señor. Amén. Entonces, ¿para qué? Tenemos un Dios perdonador. Un Dios que lo que quiere es que todos los hombres se salven. Amén. Por eso nuestro Dios es paciente. Y la paciencia de Dios, mis amados, no es como la nuestra. La paciencia nuestra tiene límites. Tiene límites. Llega un momento donde la copa de nosotros se rebosa y la gente pierde los estribos, el control. Pero Dios no es así. Dios no se deja llevar por las emociones, ni Él se deja llevar, ni juzga tampoco por las apariencias, porque Él ya conoce todo. Bendito Amén. el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces nuestro Dios no es un Dios emocional que dice, que porque este hizo lo malo, viene desde allá arriba un rayo y tenga. No, porque así fuera, pues, bendito el Señor, ya se había acabado toda la humanidad, porque toda la humanidad hemos nacido en pecado. Pero damos gloria y honra, honor y alabanza a nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimirnos y vino a traer salvación a nuestras vidas. Amén. Y como esta es la historia del amor, mis amados, y este amor de nuestro Dios en cada uno de nosotros se traduce en perdón, y nos perdonó porque nos amó desde el Amén. principio. Él sabía que el hombre le iba a fallar, pero él inmediatamente trajo un plan de salvación, porque es que esta creación no van a decir las tinieblas, este hizo a los hombres para destruirlos. No. Dios, en medio de su creación y que el hombre en su libre albedrío hace las cosas terribles que hace, Dios siempre Él se guarda la mejor porción para después, porque siempre detrás de cosas malas que suceden, siempre hay una gran victoria. Amén. Normalmente, detrás de lo malo, siempre hay una cosecha de lo bueno. Bendito el Señor. Amén.
Y Dios puso al hombre aquí en la tierra, en el jardín del huerto del Edén, puso a Adán y Eva, y Adán y Eva ya se equivocaron, cometieron el error y pecaron. En ese tiempo no existía la ley. Entonces ellos, ¿cómo iban a ser juzgados de algo que no conocían? Pero el problema era que ellos sí estaban advertidos. El día que del árbol comieres, de ese día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día moriréis. Eso sí estaban advertidos y efectivamente eso se cumplió. No murieron inmediatamente como creyó Adán cuando Eva comió y la vio viva. Entonces dijo, no dejó de existir, entonces yo también puedo comer. Y comió, pues sí, murieron. 950 años le costó a la muerte matar a Adán, 950 años. Si él no peca, si él no cae en el engaño del enemigo, estaríamos aquí todavía, Adán, pero bajo otro orden de cosas. Por lo tanto, Dios tuvo que, digamos, sobre su creación, llegar y acomodar el error que pasó o la decisión que tomó Adán y ajustar nuevamente. Entonces vino otro orden, ya se fue con los hijos de Adán, con la generación que nació de ellos. Pero resulta que la generación que salió de ellos también se corrompió. Hasta que llegó Noé. Y nuevamente Dios volvió y reinició. Es que esta historia de la humanidad ha sido una historia impresionante. Porque Dios nuestro Señor nos ha venido llevando, digamos, como filtrando la simiente del hombre, llevándola y perfeccionándola siempre hacia lo más santo, hacia lo más santo, hacia lo más santo. Y cuando el pueblo se va corrompiendo, Dios va dejando lo mejor. De eso se trata el asunto. Y en medio de todo eso, pues va obrando los juicios de Dios, va obrando también la misericordia de Dios. Y junto con ella, el perdón. Porque la misericordia de Dios está por encima de los juicios de Dios. Y el hombre se corrompe, la maldad visita nuevamente la tierra. Y Dios dice, no, pues vamos a poner orden aquí. Pues vamos a darle a esta gente que ya se ha olvidado, o no recuerda o no conoce qué es lo bueno ni qué es lo malo. Pues vamos a enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que acerque al hombre a Dios. ¿Qué es lo malo? Todo lo que lo aleje de Dios. Y el hombre empieza a recibir el conocimiento de Dios a través del pueblo de Israel cuando lo recibió Moisés con las tablas de la ley. Y de ahí empieza otra historia desde Moisés. Esta historia, mis amados, se extiende hasta nuestro Señor Jesucristo, donde Dios nuestro Señor hizo un pacto con Moisés, así como también lo hizo con Adán. Pero ese pacto con Adán y ese pacto con Moisés y ese pacto que siguió después de Moisés fue con nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, donde la historia del perdón se repite y se repite y se repite. Cuando la iglesia se vaya, mis amados, y que se desaten los juicios más terribles aquí en esta tierra, eso sí viene de parte de Dios. A eso sí hay que tenerles miedo. Y por esos juicios sí hay que temblar. Y esos juicios de Dios, a esos hay que tenerles miedo, mis amados. Pero nuestro Padre Celestial, que es grande en misericordia, todavía sigue derramando su perdón. Solo que después de que la iglesia no esté, ya ese perdón va a ser diferente, donde las personas se van a salvar de esos juicios solo entregando su vida. Sí, con dolor les va a tocar derramar su sangre, porque el tiempo que estuvieron aquí en esta tierra y no escucharon la voz de la predicación, no atendieron el tiempo de la gracia, de esta dispensación que Dios nos da, en la que tenemos nosotros la oportunidad de buscar de Dios mientras haya tiempo. Esas personas que no atienden ese llamado en este tiempo, pues van a vivir eso al final de los tiempos, porque ellos no van a ser llevados, ellos se van a quedar y van a tener que entregar su vida por Jesucristo, por la sangre de Él. Pero Dios es bueno. Dios es bueno porque les ha dado la fórmula, les ha dado la estrategia a los que se queden
para que puedan ser salvos. Y es por la sangre de Jesucristo es que ellos no van a recibir el engaño del diablo. Amén. A través de la marca de la bestia. Y es por la sangre de Jesucristo con la que ellos alguna vez fueron marcados, fueron sellados. Amén. Amén. Entonces, mis amados, el perdón de nuestro Dios va desde el principio de la historia, desde Génesis hasta el final de los tiempos. El perdón de Dios en cada uno de nosotros ha sido constante y permanente. Es decir, mis amados, si Dios, con la infinita paciencia que Él nos ha tenido, bendito el Señor, nos perdona con todas las travesuras que nosotros hacemos, con todas las cosas extrañas, raras que los hombres hacemos, nos perdona. A ver si mientras respiremos nos va a perdonar, porque a ver si algún día el hombre se levanta y se arrepiente de todo lo malo que se ha hecho. Y ahí va a estar siempre el perdón de Dios dispuesto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Amén. Y trajo el Señor. Y el Señor se dio a conocer como un Dios perdonador. Dice el Salmo 99, del 5 al 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios, dice el salmista, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Precisamente por esa santidad de nuestro Dios, mis amados, es que nosotros que estamos bajo pecado tenemos que buscar la manera de limpiarnos de ese pecado para poder acercarnos a la santidad de Dios. Y para eso fue el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que le invocaron. Su nombre invocan a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú le respondías. Le fuiste un Dios perdonador, porque a pesar de que estaban ellos llamados al ministerio, ellos todavía seguían cometiendo errores. Moisés, Aarón, el mismo Samuel, cuando alcahueteaba a sus hijos, cometía errores y Dios perdonaba. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y es precisamente, mis amados, el pecado lo que nos aleja a nosotros los hombres de Dios. Porque es que si Dios es santo, la santidad y el pecado no pueden estar, porque la misma santidad consume el pecado. Y si el hombre en esas condiciones se acerca a Dios, lo más probable es que muera en pecado, sin limpiarse. No, es que no hay forma de que pueda usted sobrevivir acercándose a Dios en pecado. No hay manera. Eso es como tirarse al mar, a las profundidades del mar, sin un equipo de buceo. O irse al espacio sin un traje. No hay forma. Pues el que cumple todos esos requisitos y que a nosotros nos capacita para poder recibir, digamos, la vestidura para poder acercarnos a Dios, para medio poder nosotros aguantar la santidad de Dios, que es extremadamente pura, donde nuestra justicia al lado de la justicia de nuestro Dios es como trapo de inmundicia, no hay comparación. Pero cuando nosotros nos vestimos de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos plenamente a Él. Bendito el Amén. Señor. Por eso es que dice el libro de Romanos 3 del 20 al 25. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que antes de que llegara la ley con Moisés, la gente no sabía qué era lo malo ni qué era lo bueno. No sabía si matar era malo, no sabía la gente si robar era malo, si codiciar los bienes ajenos, la mujer del prójimo era malo. La gente no sabía eso, simplemente le gustaba una mujer ajena y
Y la pretendía así sea delante de su mismo marido. Lo pretendía a los hombres ajenos, las mujeres. No sabían que eso era pecado, no sabían que eso era malo. Y lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos vivían y buscaban, sí, el favor de los dioses, pero era a través de sacrificios de sangre. Y muchas veces de sacrificios humanos. Entonces ellos rendían a sus dioses culto así, de esa forma. Independientemente de los valores éticos, de los valores morales. Eso no tenía nada que ver. Porque sus dioses lo que necesitaban era sangre. Ahora entendemos, mis amados, que esos dioses de esa época no eran dioses, eran demonios. Bendito el Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando ya ellos conocen el pecado, ya se dan cuenta de que hay cosas que ya no pueden hacer, que hacían antes, pero que ya no pueden hacer. Entonces, continuamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, la sangre de Jesucristo se derrama por los pecados nuestros, por nosotros. Por eso se derrama la sangre de nuestro Dios. Y entonces aquí nos preguntamos, mis amados, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, mis amados, es una marca. Es una mancha que hay en nuestra alma. Es una, no digamos que un sello, pero sí, al final está uno sellado para muerte. Eso trae el pecado. Es una marca de oscuridad en nuestras vidas, de tinieblas. ¿Sí? Es una marca que trae que viene como resultado de violar, transgredir, infringir, de adulterar los principios éticos y morales establecidos por Dios. Eso es el pecado. ¿Sí? A través de los principios dados por Dios. ¿Cuáles principios? Sus leyes, sus estatutos, sus mandatos, sus decretos. Entonces, cuando esas leyes que Dios estableció son violados, entonces se comete pecado. Pero detrás del pecado, algo que mueve el pecado es la iniquidad. La iniquidad, mis amados, el pecado, pues ya lo conocemos. La iniquidad es todo lo malo que el hombre anhela o desea en su corazón. Todo lo que el hombre se guarda. Cuando una persona va a hacer lo malo, va a robar, pues robó y hizo lo malo, sí. Y eso le puede costar la vida. Si se acostó con un hombre, una mujer ajena, sí, eso le cuesta la vida, sí, eso es pecado. Pero la iniquidad es lo que hay adentro, la maldad misma en los corazones de la gente. Eso es iniquidad. Entonces Dios persigue la iniquidad y el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y algunas veces hasta la quinta, dependiendo de la gravedad de las cosas malas que el hombre haya hecho. Y esta marca de oscuridad, mis amados, es la que a los hombres, en su naturaleza carnal, les impide el que se pueda acercar a Dios. No es que Dios es santo. Dios es santo. Y por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Romanos,
4 del 7 al 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Bienaventurado. Amén. Por eso, mis amados, nosotros, es decir, cuando nosotros que caminamos aquí en la tierra, nosotros decimos, estamos en los caminos de Dios y nos portamos bien y hacemos las cosas bien, nosotros podemos decir que no tenemos pecado. Pero resulta que la palabra de Dios dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Nosotros somos unos pecadores arrepentidos, porque el hombre peca de muchas maneras, de muchas. Peca por acción, peca por omisión. Y todos los días, mis amados, nosotros los hombres, con toda humildad, por bien que nos hayamos portado, estamos siempre llamados a rendirnos ante nuestro Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Amén. Perdón por nuestros pecados, por lo que hayamos hecho. Muchas veces el hombre, aún hasta en sueños, peca y no se da ni cuenta. El diablo se le mete en los sueños y la persona ni se acuerda de los sueños y allá hace sus cosas. Dios no nos va a juzgar por eso, porque uno no tuvo control. Eso no fue decisión de nosotros y eso nosotros los hombres no tenemos control sobre eso. Pero por si acaso, esas cosas tienen consecuencias acá en el mundo natural. Entonces pedimos perdón a Dios por aquellas cosas que estén ocultas en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros hemos hecho desde antes de que estuviéramos en los caminos de Dios y que nos hemos olvidado, aunque nuestro Dios nos perdonó. Dios trae al recuerdo desde el pasado, desde allá, desde los archivos del pasado que ya están olvidados. Dios permite que uno se acuerde de esas cosas que hizo y es para uno pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Para que nuestros hijos y los hijos de sus hijos no paguen por eso. Amén. Hay cosas que Dios borra, porque cuando nuestro Señor Jesucristo muere y nosotros llegamos a Él, somos justificados en Él. Hay cosas que Dios borra, pero hay otras cosas que por alguna razón que no entendemos, Dios no las deja pasar. Amén. Y quedan allí latentes hasta que llegue el tiempo donde esas cosas empiezan a manifestarse, porque al final los pecados a uno siempre, siempre, siempre lo alcanzan. Bendito el Señor. Pero la forma de uno poderse limpiar del pecado, mis amados, la enseñó nuestro Dios, y es con sangre. Había que acercarse al templo de Dios y llevar un animal para el sacrificio, o un palomito, sí, o una perdiz, un codorniz, llevarlo para el sacrificio, un cordero, un chivo, una vaca, un toro, y a través de eso, de esos derramamientos de sangre, Dios le perdonaba a uno los pecados. De tal manera que esos sacrificios se hacían en la medida de la capacidad económica del creyente en esa época. Pero esos sacrificios tenían que hacerse a diario, porque a diario el hombre cometía alguna u otra falta. Así que ustedes se imaginarán el trabajo del templo de los sacerdotes en esa época, recibiendo los sacrificios diarios de toda la cantidad de pecadores, y que además llevaban sus animales para ser sacrificados y rociar la sangre de estos animales en el altar. Ustedes se podrán imaginar, ¿cierto?, cómo sería ese trabajo tan extenuante que había. Pero bendito el Señor. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 9:22 que casi todo era purificado con sangre, según la ley. Y que sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Es decir, remisión de pecados quiere decir perdón de pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios, dice el libro de Romanos 5:8, Dios muestra, pero Dios, con el gran amor con que nos amó, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora entra ya nuestro Redentor, entra nuestro Señor Jesucristo a su labor de redención
y que a través de él nosotros los hombres empezamos a recibir perdón de pecados. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, del 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendito el Señor. Y eso es lo que se predica, mis amados, hasta hoy. La palabra del Evangelio, que nos lleva a nosotros, mis amados, a tener una relación personal con Dios. Y que Él, por su infinita misericordia y su gran paciencia y lleno de bondad y de amor, nos va tratando a nosotros con manos de seda, de verdad que con manos de seda. Por cosas duras que nos pasen a nosotros, siempre va a ser con manos de seda, porque verdaderamente ¿quién puede aguantar, Señor, un castigo del Rey? ¿Quién puede soportar el furor de su ira a nivel personal? No hay manera. Así que Él nos trata con manos de seda. ¿Sí? Y con toda la paciencia del mundo nos enseña y nos exhorta a que nos portemos bien, para que nos podamos acercar con Él, a Él, y poder nosotros establecer esa relación personal con Él y que esa relación permanezca. Es que allí está el asunto, mis amados. El hombre no sabe que puede establecer una relación personal con Dios de la misma manera que hace amistad con otro hombre, con un amigo, con un familiar, que conversan y hablan y entran en confianza. Así es que Dios quiere igualitico. Pero es que esto es nuestro Dios. Dios quiere, mis amados, que nosotros aprendamos a depender 100% de Él. Amén. ¿Sí? Y si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, mis amados, fue para salvación, dice el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, porque a Él le plació. Él lo quiso hacer porque a Él le dio la gana. A Él nadie lo obligó, Él lo quiso hacer por nosotros. Amén. Entregó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre. Así que, mis amados, nosotros no podemos menospreciar el sacrificio de nuestro Dios. Amén. No podemos echarlo al olvido. No es que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es santa y esa no quedó manchada ahí en la tierra, y la tierra no quedó manchada con su sangre y ahí quedó todo. No, su sangre, mis amados, está aquí todavía en este tiempo y está tan viva como cuando Él estuvo aquí caminando. Amén. Gloria La a Dios. sangre de nuestro Señor Jesucristo que clama mejor que la de Abel. Esa sangre preciosa es la que a nosotros, mis amados, nos trae hacia Dios. Amén. La sangre de Jesús es la que a nosotros nos permite mirar hacia el cielo, porque con ella hemos sido marcados, porque por todos se derramó. Amén. Amén. Bendito el Señor. Así que nuestro Señor Jesucristo, con su obra redentora, trajo perdón a todos los hombres, a toda la humanidad, mayormente a los que creen. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo perdonaba pecados desde antes de ser sacrificado. ¿Cierto? Dice Lucas 5:24, donde este es un pasaje donde Jesús sana al paralítico y le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí casi lo matan porque le dijeron: ¿cómo puede perdonar pecados? Solo Dios perdona pecados. Pues sí, Él es Dios caminando en la tierra, por eso Amén. podría perdonar pecados. Bendito el Señor. Pero bueno,
Resulta que el hombre en su condición de pecador debe saber que hay consecuencias por el pecado. Donde la paga por el pecado es la muerte. Sí. Nacemos nosotros los hombres sentenciados a muerte. Desde que nacemos sentenciados a muerte, porque en pecado nosotros todos fuimos concebidos. Todos. Y así nacemos, y si Cristo no llega a nuestras vidas, el hombre muere en pecado. Lo único que lo puede a uno medio salvar son las buenas obras que haya hecho aquí en esta vida. Sí, porque al final dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces a esas personas se les va a juzgar por el amor que hayan tenido, por su capacidad para entregarse a las demás personas. Y si en ese acto de amor le tocó a usted entregar su vida, pues créalo, el mayor acto de amor que puede haber es ese, uno dar su vida por otro. Y todos sus pecados, no importa lo que haya hecho una persona, con entregar su vida por otro se salvó automáticamente. Así de sencillo. Pero resulta que esas oportunidades no se le aparecen a uno así, van de la noche a la mañana, y créalo que te da como duro aprovecharla. ¿Sí? Porque es que verdaderamente para hacer eso necesita muchísimo amor. Bendito el Señor. Como la paga del pecado es la muerte, la única forma de nosotros podernos limpiar y sacar y ser nosotros extraídos de esa maldición a la que estamos condenados desde que nacemos es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Entonces, primera consecuencia, la muerte. Segunda, cuando el pecado llega a una persona, cuando la maldad llega a una persona, la misma maldad, la iniquidad, lo lleva a hacer lo malo a la gente. Así la gente lo quiera. Y una de las formas en que el pecado se manifiesta es a través de las enfermedades. Donde el pecado toma forma ya de carne, se manifiesta de alguna manera en la carne y vienen enfermedades. Usted por eso mira mucha gente enferma. Por eso, por el pecado. Y una de las enfermedades que más azota a los hombres y gran parte del pueblo de Dios es la falta de perdón. Por eso usted ve a mucha gente enferma en la iglesia, porque no perdonan. Pero no nos vamos a adelantar, ya vamos a llegar allá. ¿De qué otra forma se manifiesta el pecado en la gente? Por la opresión del diablo en la vida de la gente. Por la desobediencia, el diablo empieza a oprimir. Hasta el punto donde el diablo ya toma posesión de la voluntad, de la conciencia de las personas. Que Jehová lo reprenda. Todo eso es consecuencia del pecado. Otra consecuencia del pecado es que los padres que caen en ese problema que hemos caído nosotros en el pecado y como éramos antes de nuestra vida, si no hubiésemos llegado a Cristo, todo lo malo que nosotros hemos hecho y que hemos faltado a las leyes de Dios, todo eso iba a transmitirse a nuestros hijos, a las generaciones futuras, a nuestros hijos y los hijos de ellos y los hijos de ellos. Pero bendito el Señor, estamos en Cristo. Ya nuestra generación, nuestra simiente ya ha sido limpia por la sangre del Cordero. Ya esa mancha de oscuridad, de tiniebla, ellos no la van a heredar. Pero a nosotros que conocimos de Dios, ya grandes, ya digamos viejos, nosotros arrastramos de nuestros padres, de nuestros ancestros, todo eso. Y conocemos que nuestros padres fueron gente buena. Amén. ¿Sí? Y damos gracias a Dios porque nuestros padres partieron en la presencia del Señor y partieron en Cristo para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Así que nos gozamos en el Señor porque ellos se nos adelantaron y no tienen que ver estas cosas duras que están sucediendo en estos tiempos.
De todo esto, mis amados, como consecuencia del pecado, tenemos una gran verdad. La gran verdad es que todo hombre que nace tiene que morir. Tiene que morir. Todo hombre nace sentenciado a muerte. El día que nace ya se sabe, está escrito allá en los cielos, el día que va a morir. Hasta el diablo lo sabe, sí. Hasta el diablo lo sabe, el día que se va a morir. ¿Sí? Si esa persona nace y empieza a hacer cosas terribles, cosas atroces, lo que hace es acelerar la rueda de la vida, y lo que tenía que vivir en 80, 90 años, lo vive en 30, en 20. Y se le fundió la rueda de la vida, y ahí viene el diablo y lo corta. Y gente que se muere antes de tiempo. Por eso la palabra de Dios dice: no hagas tanto mal. ¿Por qué has de morir antes de tiempo? El diablo también mata gente. Y bastante a diario. ¿Sí? Una persona se puede morir por un accidente. ¿Sí? Y si estaba sin Cristo, grave. ¿Sí? Se muere por un atentado, porque lo asesinan, ¿sí? Grave. Entonces, es decir, como la verdad más grande es la que todos tenemos que morirnos. Si Cristo no viene antes, al cual esperamos con ansias y con amor. Si nosotros tenemos que partir antes de aquí, vamos a volver al polvo de la tierra donde fuimos sacados. Entonces, la pérdida más grande es morir sin Cristo. Por eso, cuando una persona se enferma, mis amados, tiene tiempo de arrepentirse. Créalo, mucha gente se muere de una forma así, instantánea, donde no le da tiempo de nada. Un accidente, un atentado, un paro cardíaco, cualquier cosa rara le puede pasar, y la gente se muere antes de tiempo, cuando ha hecho cosas terribles en contra de las leyes de Dios. Por eso nosotros, mis amados, estamos llamados a caminar en esta vida con temor y temblor. Y no es que Dios quiera a nosotros juzgarnos por cada cosa que hacemos. Sí, Él nos va a juzgar, pero resulta que en Cristo Jesús, mis amados, oigan bien, en Cristo Jesús todos somos justificados. Es como un papá que sabe que tiene un hijo travieso, y el hijo travieso viene y le pone la queja al vecino, el otro vecino viene y le pone la queja al hijo travieso. Pues uno como padre pues lo castiga, pero no lo va a matar a su hijo, ¿cierto? Es su hijo, es su sangre. Pues así mismo es con Dios. Dios nos disciplina. Dios nos disciplina y no permite que nadie, solo Él, nos ponga la mano encima. Ese es nuestro Dios. Dios no nos va a entregar a que el diablo no haga con nosotros lo que se le dé la gana. Es decir, la persona que le permite que el diablo lo coge es porque verdaderamente ha hecho cosas terribles. Y a nuestro Dios no le queda otra opción sino que soltarlo. Pero le pone condiciones y le dice al diablo: no lo vayas a matar. Zarandéalo, pero no lo vayas a matar. Entonces, mis amados, si la pérdida más grande es morir sin Cristo, ¿cuál es la mayor realización del hombre? La mayor realización nuestra es vivir para Cristo. La mayor realización nuestra es que Cristo Jesús, Señor nuestro, se forme en cada uno de nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. ¿Quién? Jesús y el Padre, y con su Santo Espíritu. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando Él le dice que vamos a hacer morada con Él, son la participación de la persona inicialmente
junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay tres voluntades que sí quieren y solo se necesita una. La última, la nuestra. Un cuerpo que Dios hizo para Él habitar en él, pero le da la libre decisión a la persona de permitir que Dios more en él o no. Increíble. Bendito el Señor. Esas tres personas son una sola. Una sola. Pero Dios respeta. Si Él no quiere, pues no. Si la persona no quiere que Dios habite en él, pues Dios no le va a hacer fuerza, porque ¿cómo? Uno va a estar en la casa de alguien que no lo quiere a uno y que no quiere que uno esté en la casa de él. Sería uno pues muy conchudo, ¿cierto? Bueno, nosotros hablando humanamente, imagínense Dios, es decir, el hombre muchas veces se complace y nos hemos complacido en nosotros despreciar la grandeza de Dios. Y Dios, nuestro Señor, anhelando de todas las formas, desear estar con nosotros. Pero Dios es bueno. Dios nos perdonó. Dios nos perdonó, mis amados. Dios murió por nosotros. Así que tenemos que tener un corazón arrepentido y sobre todo un corazón lleno de gratitud, mis amados. Un corazón, mis amados, así como Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar y tener un corazón perdonador. Y si Dios nos perdona, la manera correcta y para que Dios nos perdone es confesándole a Dios nuestros pecados. Dios mío, yo te pido perdón porque he hecho lo malo delante de ti, porque te falté, Señor, falté a tu palabra, falté a tu verdad, yo hice esto, y cuantas cosas el Espíritu Santo ponga en su corazón para que usted saque y vomite con su boca el pecado. Mientras usted va confesando las cosas que usted ha hecho y que no le agradan a Dios, usted va recibiendo sanidad. La sangre de Cristo lo va limpiando de todo pecado. Amén. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Un Dios que se hizo hombre y que habitó en Jesús. Y estando Jesús como hombre aquí en la tierra, Él se hizo siervo, semejante a los hombres. Él sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio, sufrió la humillación más terrible. A Él lo abofetearon, lo escupieron, lo azotaron, su cuerpo fue escarnecido, le clavaron la corona de espinas, hicieron lo que quisieron con nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo por nosotros. Y no es que Él no le haya pensado poder padecer por todo eso, porque Él ya lo había visto. Y Él gemía con sudor, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Ya empezaba a sudar sangre desde antes de que Él fuera sacrificado. Ya había sido el menospreciado con sus hermanos. Nadie lo consideraba a Él como un hijo de Dios. Lo veían como un farsante, como un hablador, como servidor del demonio, de los demonios. A Él lo veían así. Todo eso Él lo vivió, mis amados. Es decir, uno vivir en medio de un pueblo donde no lo quieren a uno, en una casa donde no es bien recibido, es terrible, terrible, mis amados. Imagínense ustedes los hombres viviendo en estos tiempos, una sola de esas situaciones por las que pasó nuestro Señor Jesucristo. Usted va en la calle y le dice a alguien lo escupe. Por algo, alguna cosa que usted de pronto haya hecho y no sin mala intención, ¿qué le toca a usted hacer?
limpiarse el ojo, amigo, porque es que verdaderamente el que derramó la sangre en la cruz, mis amados, le dio a usted la fortaleza para resistir eso. Amén. ¿Sí? Para este asunto, mis amados, nos toca a nosotros vestirnos de humildad y dejar de darnos tanta importancia. Es decir, para uno poder llegar a esos niveles, verdaderamente sí, uno tiene que haber trabajado sobre sí mismo. Negarse a uno mismo, haciendo un trabajo personal, mis amados, porque no es tan fácil. No es tan fácil. Y encima de eso, de todo lo que él recibió, del maltrato que él recibió y que hasta lo desnudaron, donde la desnudez era la peor de las vergüenzas. Mis amados, a él que no lo hubieran torturado, que no lo hubieran azotado o bofeteado, que no le hubiesen puesto la corona. La sola desnudez era un motivo de gran vergüenza en esa época, mis amados. Porque la desnudez mostraba el pecado del hombre. Estar en esa época desnudo era una persona inmoral, una persona que había llegado a lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajo que podía haber. Pero él cargó esa desnudez, mis amados, para que nosotros, los que en él hemos creído, seamos vestidos con su gloria. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y que al final, después de todo ese suplicio que él tuvo justo antes de morir, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios mío, perdónalos. Después de todo lo que él vivió, oye, y que el hombre, nomás aquí usted le habla a una persona, algo, cualquier persona en la calle o en la iglesia, y usted le dice algo por su bien y que le parece malo. Pues nosotros, mis amados, aquí en el pastorado estamos supuestos a cargar con todo eso y con muchísimo más. Porque Dios capacita a los pastores para eso, precisamente para eso. El trabajo del pastor no es un trabajo que puede cualquiera llevar, ¿no? Porque Dios lo capacita a uno para eso. Y Dios utiliza a tu misma familia para formarte en el pastorado, a todas las personas que están más cerquita de ti. Esos son los que Dios utiliza y ellos son el entrenamiento que tú recibes para cuando tengas que vivir lo que tengas que vivir con los de afuera y con los de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Claro, porque uno sale a predicar el evangelio y uno no es moneda de oro. Ay, usted predica el evangelio, vamos a recibirlo con alfombra roja y poner un vaso de agua en bandeja de plata. No, Señor, hay gente que no le gusta el evangelio. No lo reciben y te pueden maltratar y hasta te pueden garrotear. Entonces uno tiene que estar supuesto a eso, pero bendito el Señor que nos encuentra a nosotros por dignos de sufrir por Él. Bienaventurados y por mi causa, dice el Señor, los vituperan. Bienaventurados sois si por causa de la justicia, si por mi nombre reciben ustedes vituperio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío, en ese momento la tierra se oscureció. Porque Él murió cubierto de todo el pecado de la humanidad. Es decir, Él era todo tinieblas. Murió en pecado. ¿Cómo será que murió? Que al final dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dios lo dejó solo. Lo dejó solo a Él. Porque cuando una persona está en pecado, la vida verdaderamente está en tinieblas. En tinieblas. Y las tinieblas se iban a coger la tierra. Bendito el Señor. Amén. Cuando Jesús muere, gloria y honra para el Rey. Él en ese momento hizo manifiesto
todas las obras de las tinieblas. Toda la obra de las tinieblas la hizo manifiesta. Nos dice el libro de Colosenses 2, del 12 al 15. Dice así: sepultados con él en el bautismo. El bautismo es una sepultura donde muere el antiguo hombre, y cuando la persona se levanta o cuando la persona ya se le deja de esparcir el agua en el bautismo, ya son limpiados sus pecados, el cuerpo de pecados, es decir, todos los pecados, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Así es el bautismo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, mis amados, la obra de la cruz es la obra mediante el cual todo el reino de las tinieblas quedó expuesto. ¿Quién trajo eso? Ese conocimiento, Jesús, Señor nuestro. Ese conocimiento, el cual el mundo se hace el sordo, el ciego y vive así. No, el diablo no está haciendo eso, no. El diablo no, eso es pura imaginación suya. Usted todo le ve el diablo. A todo lo que usted ve, cree que el diablo está. Es que ese ha sido el éxito de las tinieblas. Hacerle creer a la gente que todo eso es natural, que esas cosas tienen que pasar, pero el único que puede ver, los únicos que pueden ver la obra del diablo son los hijos de Dios, cuando Dios nos da la capacidad de ver las obras del diablo. Mientras no esté, para así sea para los mismos hijos de Dios que están en la iglesia, si no tienen los ojos o el discernimiento para esas cosas, va a creer que todo es imaginación o es invento de la gente, de las personas, porque no van a discernir las obras de Dios. Entonces ahí el diablo es un maestro, porque él ahí sí es que le queda más fácil hacer el trabajo. Le queda fácil, de papayita. No es que, no, este tipo no cree que yo estoy trabajando, pues más fácil me la deja a mí. Y hace y deshace el diablo hasta donde más pueda. Hasta donde más pueda. Entonces, pero resulta que cuando Jesucristo muere y en la cruz del Calvario lo vemos todos allí, imaginándonos nosotros la película, donde cada llaga que él recibió, cada azote que él recibió en su cuerpo representaba en nosotros el perdón del sufrimiento de cada uno de nosotros, donde representaba la sanidad por nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Todo eso tenía que vivirlo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, porque la paga del pecado es muerte, enfermedad, tristeza, sufrimiento. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo carga con todo eso. Paga el justo por los pecadores. Todo lo que nosotros teníamos que pagar en nuestro cuerpo, en nuestra alma, por nosotros lo pagó Jesús. Así que si usted ha estado enfermo y alguien ora por usted por enfermedad, péguese de esa oración y agárrese como un ancla para su sanidad, porque usted debe creer que Jesús
ya pagó por su enfermedad. Amén. Así que Gloria a usted Dios. le va a decir al diablo mentiroso, yo he sido sanado por las Amén. llagas de Jesucristo y esto que tengo yo ahorita, Dios me lo ha sanado, me lo ha sanado. Así usted esté sintiendo los síntomas. Amén, gloria a Dios. Así es. Claro. Y es la forma en la que nosotros tenemos que trabajar para ser sanados. Amén. Y vamos a estar allí hasta que llegue un día donde Dios te va a decir, no, no te voy a sanar de eso porque por ahora no te voy a sanar porque es necesario que estés así. Porque resulta que si Dios lo sana, va a volver otra vez a lo mismo de antes y tal vez peor. Entonces Dios lo tiene ahí sujetadito. Porque todo lo ve. Sí, porque es que solo Dios conoce los corazones. Amén. Todos mis amados, porque Dios nos ama, Dios nos perdonó. Por eso Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Amén. Así que mis amados, si usted quiere ser sanado de esa falta de perdón, usted debe aprender a ver la obra que Dios está haciendo con usted. Todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció, y lo que usted está viviendo y lo que usted está padeciendo, compárelo con lo que hizo Jesucristo para que usted estuviera aquí ahora en este tiempo con Él. Compárelo. Y mire a ver quién sufrió más. Así que abra su corazón, mi amado hermano, al perdón. Y permítase usted mismo recibir sanidad. Amén. Porque la persona con la cual usted puede estar enojada, está ya tranquila viviendo su vida como quiera vivirla. Y usted, que de pronto se cree que no tiene necesidad de perdonar o que ya perdonó, está todavía viviendo las consecuencias de esa falta de perdón. Amén. Cuando usted sea capaz de comunicarse algún día con la persona que alguna vez, o con las personas que alguna vez lo ofendieron, lo menospreciaron, lo trataron mal, y que usted en su corazón no sienta ningún rescosor, ningún tipo de molestia, de dolor, entonces usted ya sanó. Amén, gloria a Dios. Si usted no ha sentido esa libertad, amigo, mi hermano, entonces usted necesita perdonar. Cuando usted sea capaz de ver la obra de Dios en su vida, va a aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque cuando usted vea la obra de Dios en su vida, va a poner también en esa persona, va a tener la esperanza de que esa persona que en alguna vez lo trató mal, con la que usted se enojó en el pasado, también va a recibir alguna vez de lo que usted ha recibido. Y usted va a orar por misericordia por esa persona. Amén. Allí usted se va a dar cuenta que verdaderamente ha perdonado. Y si usted quiere, puede llamar y decirle, fulano de tal, te perdono. Así la otra persona no sepa de qué usted le esté hablando. Como me pasó a mí hace como 3 meses que me encontré con alguien que hace muchísimos años me faltó, así de frente, frenteado me faltó. Y esa persona no se acordaba de mí, ni se acordaba de lo que había hecho, pero él estaba viviendo, sufriendo eso, con muchas enfermedades. Me lo encontré en la calle. Y yo no lo había visto en la distancia, pero yo me le hacía a un lado. Pero un día yo decía, bueno, ¿y yo por qué me le hago a un lado? ¿Por qué? Porque no había perdonado. Y un día me lo encontré de frente, nos cruzamos y el Espíritu Santo me dijo, ahora es. Y me le devolví y hablé con él y le dije, yo te perdono. ¿Y usted quién es? Ah, yo soy fulano de tal. Y te perdono por tal y tal cosa. Ah, sí, no, yo no sabía. Y me tocó orar por él, recibió a Jesús. Amén. Bendito Gloria el a Señor. Dios. Entonces, eso es, mi amado, la falta de perdón es un lastre, es como una maleta bien pesada con la que anda la gente. Y mucha gente en la iglesia tiene falta de perdón. Mire, el Señor que nos ha usado en este
ministerio, en la liberación, he tenido experiencia donde el demonio no se ha ido hasta que la persona no perdone. Ese demonio de odio, ese demonio de rencor, que son demonios diferentes, no es lo mismo tener odio que tener rencor, son diferentes, no se van hasta que la gente no perdone. Ese demonio del rechazo, mis amados, del rechazo, de la amargura, no se va hasta que la gente no perdone. Y mientras ese demonio esté ahí, créalo, que va a tener problemas, mis amados. Entonces oramos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, para que sea el Señor Dios bendito por su infinita misericordia, tocando los corazones de su pueblo en esta hora, para que sean abiertos al perdón. Que todos, el pueblo de Dios, de este redil de la alianza, esté siempre abierto al perdón. Y hoy en esta hora hacemos un tiempo de ministración en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hacerlo para poder perdonar a todas las personas que nos han hecho daño, que nos han ofendido. Cada uno lo va a expresar ahí con voz baja o en su corazón lo puede hacer. Y si llega a alcanzar libertad, atrévase a hacerle un llamado a esa persona y decirle que le perdona. Independientemente de los prejuicios, independientemente de lo que cada uno de nosotros hayamos vivido. Amén. Padre amado, oramos en esta hora, Señor, por el precio, Señor, pagado en la cruz, por la redención, bendito Dios, puesta en la cruz del Calvario, Señor, por la gracia que se derramó y que se manifestó en la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te oramos en esta hora, Señor, por esa sangre que se derramó, bendito Dios, para que seas tú, bendito Dios, tocando los corazones de tus hijos en esta hora, Dios amado. Que tu pueblo pueda perdonar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, como dice tu palabra que nos enseñaste, el Padre nuestro, que perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor Padre. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, perdonamos a todos los que nos han hecho mal, a los que nos han tratado mal, a los que nos han rechazado. Cada quien en su corazón, expréselo, perdone, Señor. Perdona, Señor, tú a tu pueblo, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, perdonamos nosotros para que nosotros podamos recibir perdón, Señor. Dios bendito, tuya es la justicia, Señor. Nuestro, Señor, es la confusión de rostro, Señor. Nuestro es el llanto, nuestro es el crujir y el gemir, bendito Dios, de nuestros dientes, Señor. Nuestra, bendito Dios, Padre, es la angustia y el sufrimiento, Señor. Tuya, bendito Dios, es la justicia, Señor. Señor, hemos faltado a tu palabra, Señor, hemos corrompido la verdad, Señor. No hemos hecho lo recto delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y perdonamos a todas las personas que nos han hecho daño, que nos han ofendido, Señor. Los perdonamos delante de ti, Señor Jesús. Así como tú nos perdonaste en la cruz, nosotros decidimos en esta hora perdonar, Señor, y que seas tú librándonos, Señor, de las consecuencias de la falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús, que tu gracia, Señor, se derrame sobre tu pueblo en esta hora, bendito Dios, y que tu pueblo, bendito Dios, reciba bendición y sanidad. Hoy, bendito Dios, yo declaro, Señor, a tus hijos sanos de toda falta de perdón. Toda falta de perdón se ha ido junto con los carros del faraón, las profundidades
del mar. Hoy toda falta de perdón ha quedado atrás, ha quedado en el olvido. Y hoy tus hijos, Señor, se levantan como nuevas criaturas, Señor. Aunque no parezca a tus hijos que tienen que perdonar, aunque crean que todo está bien, bendito Dios, Espíritu Santo, amado nuestro, sé tú mostrando, Dios mío, Padre, mostrando, Señor, no la herida, Señor, sino la llaga, bendito Dios, que hay en los corazones, Padre amado, de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, mi Dios, gracias, porque solo tú, bendito Dios, traes consuelo, porque solo tú, bendito Dios, traes sanidad, porque solo tú, bendito Dios, traes, Señor, quebranto, arrepentimiento, Señor, convicción, Dios mío, de pecado. Solo tú, bendito Dios, con tu obra majestuosa y maravillosa, Señor, en la cruz, eres el que nos permite, Señor, en esta hora poder ministrar, bendito Dios, esta sanidad, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, bendito Dios, Padre Santo, nos has dado, Señor, a nosotros, tus hijos, la capacidad, Señor, de remitir los pecados, porque dice tu palabra que a quienes les remitiéramos los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviéramos les serán retenidos, Señor. Y en esta hora, oh Señor, Padre de los cielos, profetizamos, Señor, declaramos, bendito Dios, que todo tu pueblo, bendito Dios, que se ha rendido ante ti, Señor, en este día, ha recibido, Señor, el perdón por todos sus pecados, y que todas las personas, Dios mío, que les han hecho daño, que les han ofendido, Señor, reciban también desde lo alto, así como nosotros hemos recibido de ti, Señor. Señor, dales el doble. Bendícelos, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y que ascuas de fuego, bendito Dios, se amontonen sobre sus cabezas, y que tú, bendito Dios, despierte su conciencia, despierte sus espíritus, para que tú, Señor Jesús, comiences también a habitar en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy los declaro sanos, mis amados, de toda falta de perdón, y que todos sus pecados, mis amados, el Señor se los ha perdonado por la obra redentora, maravillosa y perfecta en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias. Mis amados, si Jesús murió y resucitó, hubo perdón. ¿Cierto? Así que el que no perdona no ha muerto. Y tampoco ha resucitado, porque es que para poder resucitar tiene que morir. ¿Sí? Amén. El perdón de Dios venció la muerte en cada uno de nosotros, mis amados. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Porque de él mana la vida. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Amén. 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 De limpio corazón, porque nosotros tenemos siempre que aprender a ver lo bueno en la gente. Amén. Bendito el Señor. Gracias, mis amados hermanos. Esto ha sido palabra de Dios. Amén. Amén.